Bueno, en esta presentación vamos a ver algunos elementos importantes que ustedes como estudiantes tienen que recordar mientras que están haciendo las actividades programadas para esta semana y están relacionadas al inicio de un proyecto. Básicamente, lo que vamos a aprender en esta semana, como se dijo en la introducción, en la parte escrita del objeto de aprendizaje, tiene que ver con elementos a considerar al inicio de un proyecto y también con qué es un Project Charter, cómo se elabora y cuáles son los contenidos mínimos que el Project Charter debe tener. Para estos efectos también vamos a analizar cuáles son los elementos a considerar al inicio de un proyecto. Entonces, es importante que cuando ustedes estén leyendo el capítulo 3 del libro, presten atención a que ustedes van a estar analizando cómo es la concepción de la idea de un proyecto, cuáles son los requerimientos básicos y cómo se toman los requerimientos básicos para el inicio de un proyecto, cuál es el alcance inicial del proyecto y cómo se define ese alcance, cómo definir el presupuesto inicial del proyecto, cómo determinar un tiempo inicial del proyecto, básicamente esto es un cronograma base, y también cuál es el nivel de influencia de los interesados del proyecto. Es importante recordar que, o más bien, es importante que tomen en cuenta que estos elementos, especialmente el alcance, el presupuesto y el tiempo, básicamente son estimados de muy alto nivel. Por ejemplo, alcance inicial del proyecto. Bueno, se requiere que la base de datos esté bien normalizada. Algunos, por citar algún ejemplo de cuáles son los requerimientos iniciales. Presupuesto inicial es un estimado. Bueno, vamos a invertir entre X y Y cantidad de dólares. Por ejemplo, el proyecto debe rondar entre los 20,000 y los 35,000 dólares. Y el tiempo inicial del proyecto es un estimado que podemos decir que el proyecto debería durar un mínimo de 6 meses y no se puede extender más allá de 8 meses, por ejemplo. Y es importante recordar o hacer un análisis del nivel de influencia de los interesados. Esto es algo que ustedes tienen que prestar atención cuando estén leyendo el capítulo 3 del libro. También ahí se hace mención de lo que es un Project Charter, cómo se elabora y cuáles son los contenidos mínimos que estos deben tener. Entonces, presten atención cuando estén leyendo el capítulo y cuando vean algunos otros videos complementarios sobre la definición de un Project Charter y qué es lo que debe contener como mínimo un documento de estos. Un Project Charter, en términos generales, básicamente es un documento que formaliza o que da permiso, por decirlo así, al inicio de un proyecto. Bien, parte de las actividades que ustedes van a desarrollar tiene que ver con leer el capítulo 3 del libro de texto. Cuando ustedes lean ese capítulo 3 van a prestar atención a lo que ya les había mencionado anteriormente acá sobre el inicio de un proyecto, que es un Project Charter, cómo se elabora y, perdón, los elementos mínimos a considerar del proyecto básicamente. Luego, que son estos elementos que están acá. Vamos a volver a la siguiente slide y después que ustedes leen ese capítulo 3 del libro de texto, van a tener a su disposición 4 videos complementarios que estén en YouTube. El primer video explica los 5 pasos importantes a tomar en cuenta al inicio de un proyecto. El segundo, el tercer y el cuarto video van a explicar cómo se desarrolla un Project Charter. Entonces ahí ustedes van a aprender cómo se desarrolla un Project Charter y cuáles son los contenidos mínimos que el Project Charter debe tener. Y por último, al final van a encontrar un link que contiene un ejemplo eh, de cómo se desarrolla un Project Charter.